Bueno, vamos a empezar con lo que son las funciones trigonométricas. Estas funciones solo se aplican a los triángulos rectángulos. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, donde este es su ángulo recto, tengo los ángulos agudos A y B, voy a decir que los lados son A, que son B y que son C. Y para esto existen tres funciones directas y tres funciones inversas de los triángulos rectángulos para trigonometría, que son las siguientes, que es la función seno, coseno, tangente, tenemos la función cotangente, cosecante y secante. ¿Sí? Esas son las 6 funciones trigonométricas que hay. ¿Qué vamos a ver con ellas? Pues que la función seno, por ejemplo, si yo quiero encontrar la función seno del ángulo A, pues esa función dice que es la razón que existe entre el cateto opuesto. Si yo estoy en el ángulo A, el cateto opuesto es el cateto que no forma parte de ese ángulo. El ángulo A lo forman C, que es la hipotenusa, y B, que es el cateto adyacente, porque ese cateto forma parte del ángulo. El que no forma parte del ángulo se llama opuesto. Entonces, el seno del ángulo A es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Recuerden, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es el mayor de los tres lados. Ahora, si yo voy a encontrar el coseno del ángulo A, el coseno del ángulo A dice que es la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente entre la hipotenusa. Y ahora vamos con la tangente del ángulo A. Esa me dice que es la razón que existe entre el cateto opuesto. Estoy en el ángulo A. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Ahora vamos con la cotangente del ángulo A. Esta me dice que es la razón que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Seguimos con la secante del ángulo A. La secante del ángulo A es la razón que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y por último, la cosecante del ángulo A. Esta es la razón que existe entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Vamos a verificar ahora los valores que tienen estas funciones para el ángulo contrario. Estoy en A, ahora voy a tomar el ángulo B. Y vamos a ver que tengo que el seno del ángulo B es igual a el cateto opuesto. Si ahora estoy en el ángulo B, el lado B es el cateto opuesto y el lado A es el cateto adyacente, porque ese forma parte del ángulo. Entonces tengo que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno del ángulo B. Entonces el coseno del ángulo B es la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Tengo que es la tangente del ángulo B. Esta es la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cotangente del ángulo B. Esta es igual a la razón que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Sí? Ahora, tenemos la secante del ángulo B. La secante del ángulo B es la razón que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y por último, la cosecante del ángulo B es igual a la razón que existe entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Ahora, vamos a observar algo. Si ustedes observan el seno del ángulo A,
es igual al coseno del ángulo B. El coseno del ángulo A es igual al seno del ángulo B. La tangente del ángulo A es igual a la cotangente del ángulo B. La cotangente del ángulo A es igual a la tangente del ángulo B. La secante del ángulo A es igual a la cosecante del ángulo B. Y la cosecante del ángulo A es igual a la secante del ángulo B. También observamos otra cosa que sucede. La función tangente y la cotangente son recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que en la tangente es A entre B, la cotangente es B entre A. Secante y coseno también son recíprocas. Vean, el coseno es B entre C y la secante es C entre B. Y la función seno y la función cosecante también son recíprocas. El seno de A es A entre C, la cosecante de A es C entre B. Recíproco para los que les cuesta trabajo, pues ¿qué significa? Que la fracción está invertida. Y con eso, a grandes rasgos, nosotros tenemos la manera de cómo obtener el valor de las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Nada más tenemos que recordar que el lado más grande es la hipotenusa. Hipotenusa es el lado mayor. Y tenemos a los catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Sí, recordando eso, y que para encontrar cualquiera de los lados, como es un triángulo rectángulo, pues se aplica el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sí, esto ya lo veremos en otro video con una explicación de cómo resolver un triángulo rectángulo.